Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sesión a la Carta, bienvenidos a un video más. El día de hoy tengo como invitado un gran amigo, es Leonel Ramos Vidaurri, bienvenido. Muchas gracias. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con más de 10 años de experiencia en servicio al cliente. Es agente de seguros, certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tiene amplia experiencia previa como Claims Adjuster, ajustador remoto en varios estados de Estados Unidos, atendiendo casos de choques, lesiones personales y casos especiales. Su enfoque siempre ha sido cómo ayudar a los demás, algo que lo distinguió en esa etapa y que impulsó su labor para convertirse en agente de seguros. Está altamente familiarizado con seguros de gastos médicos mayores, de vida y de autos. Es ganador del Congreso como agente Nobel en su primer año y es de Reynosa, Tamaulipas. Muchísimas gracias, Iván. Bienvenido. Muy contento de estar aquí. Es un halago para mí que me hayas invitado a estar en este espacio. Y pues a lo que venimos, vamos a hablar de seguros. Podemos platicar un poquito del tema de gastos médicos mayores. Claro, este es un tema, Leo, que desde que empecé el proyecto de Sesión a la Carta quise tener esa proyección para la gente en este tipo de temas que no se está muy familiarizado. Yo creo que tú como agente de seguros tienes, digamos, más estadísticas de que hay muchísima gente que los rechaza, que no tiene seguros, que simplemente yo te lo podría decir, familiares y amigos no cuentan con esa cultura. Así es. Entonces, háblanos un poquito cómo te inicias tú en este rol. Sí, claro. Mira, yo toda la vida he estado familiarizado con los seguros porque mi papá es agente. Órale. Ahorita se acaba de retirar, pero él tiene más de 30 años siendo agente de seguros. Yo tengo 34 años de edad, entonces básicamente toda mi vida he estado rodeado del tema. Seguros de vida, gastos médicos, auto, hogar. No acabamos, ¿no? Son demasiados tipos de seguros que existen. Y desde que era muy chico yo siempre escuchaba a mi papá, pues como él también tenía una cultura muy arraigada sobre ayudar a sus clientes, sobre apoyar a las familias, muy enfocado en el entorno familiar. Entonces, pues básicamente desde ahí nace mi interés por los seguros, pero de una manera un poco como distanciada. Cuando era joven, pues no pensaba yo que iba a ser agente también. Mi papá algunas veces me lo quiso inculcar y pues yo andaba en otra situación, estaba estudiando una carrera, tenía otras metas, pero poco a poco, incluso el trabajo, como te había comentado, que fui ajustador en Estados Unidos, me ha llevado pues ahora sí que a sensibilizarme y ver cómo funcionan los seguros desde el lado de la aseguradora, cuando inicié trabajando como Claims Adjuster. Y vi demasiados casos que me marcaron realmente. Sobre todo eran choques. Yo atendía mucho los claims o los siniestros que eran de accidentes de auto. Y me tocó ver casos muy tristes, casos trágicos, casos en donde, por ponerte un ejemplo, la persona que chocó, que tenía su seguro de auto, no tenía una suma asegurada de responsabilidad civil suficiente. Entonces va y choca con 3 vehículos. En esos 3 vehículos hay 6 accidentados. Un carro es pérdida total. Y la suma asegurada era, por ponerte un ejemplo, $100,000. Entonces, al momento de tener que utilizar su cobertura para cubrir esos daños a terceros, se quedaban cortos. Y el cliente, a mí me tocaba atenderlo como ajustador, el cliente me decía, oye, pero pues a mí el vendedor me dijo que tenía un seguro de full coverage, que tenía cobertura amplia, que mi suma asegurada era completa, o simplemente no sabían que tenían un límite. Y tal vez por querer comprar una póliza económica o por querer salir del apuro de tener el papelito para cumplir la ley, compraron una póliza sin realmente estar asesorados en cuánto era el límite asegurable. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Me tocaron casos en donde habían fallecidos, por ejemplo, en el auto del mismo conductor y no tenía una cobertura para cubrir los daños a sus propios pasajeros. Nada más tenía daños a terceros o tenía daños materiales. Pero ¿a qué? Fíjate, muy interesante lo que nos dices. Ajá. ¿A qué crees que se deba eso? O sea, este tipo de casos en los cuales uno podría decir, es que eran las letras chiquitas las que no se leyeron. O es que la gente lo que quiere es nada más. Mira, te pudiera decir que es un poco del lado de la gente y es un poco del lado de uno como cliente. Uno como cliente tiene la obligación de saber qué es lo que está contratando, pero obviamente si tienes un agente que no es un asesor y únicamente es un vendedor, va a estar enfocado en acomodar la póliza y llegar a sus numeritos y que te vaya bien el cliente, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que ahí es donde está la diferencia. No podemos echarle la culpa a un solo lado, ¿no? O sea, el cliente tiene que revisar sus condiciones generales, tiene que leerlas, tiene que saber identificar los datos en su póliza. Oye, pues cuánto tengo de deducible, cuánto tengo de suma asegurada, qué coberturas tengo. Tener una noción y obviamente va acompañado de un asesoramiento. Pero pues así como hay de asesores a asesores, hay de clientes a clientes. Claro. Totalmente. Entonces, yo creo que es muy importante, como te digo, desde el lado de ser un contratante, un asegurado, preguntar, hacer bastantes preguntas, solicitarle a la gente, si no te las entregó al momento de darte la póliza, solicitarle las condiciones generales, solicitarle la carátula de la póliza y estar al tanto. Y el agente, lo mínimo que debe de hacer es presentarle las coberturas y explicarle cómo funcionan. Entonces yo creo que ahí es donde radica esa diferencia que comentamos, ¿no? Hablábamos, y qué bueno que lo comentas, que tu padre apenas recién se retiró de esta cuestión de los seguros y fue agente prácticamente toda su vida. ¿Cuál crees que sea la media, por citar un ejemplo, de gente en México que rechaza, o más bien que no tiene seguros? Y hablemos, por ejemplo, de seguros de gastos médicos. Yo te aseguro que la mayoría de la media nacional son más los que rechazan este tipo de información que los que la aceptan. Obviamente yo tengo amigos que sí tienen seguro de gastos médicos, que sí tienen seguro de vida, pero son muy mínimos. Sí. Tú como agente, ¿cuál crees que sea más o menos? Y digo, es así un aprox. Mira, un número exacto no te pudiera decir porque... Digamos, de 10 personas, de 10 familias, ¿cuántas tienen seguros de gastos médicos mayores? Yo creo que unas 3 o 4. Una media de 3, de 10 familias. Y de esas 3 o 4, 1 o 2 es el colectivo que me da la empresa como prestación. Ándale. Que no sé ni cómo funciona, pero ahí lo tengo. ¿Cuál es tu tope, güey? Y ojo, güey. Ahora con la pandemia en el 2020, güey, reventaron todas las aseguradoras. Sí. Porque a lo mejor sí tenía, sí, tu empresa te dio un seguro de gastos médicos, pero con un límite muy mínimo, cabrón. Exactamente. Y en este rollo del COVID, ¿cuánta gente se nos fue? ¿Cuánta gente que se hospitalizó? Se endeudó aún teniendo un seguro de gastos médicos mayores. Así es. Pero porque tenían cierto límite. Así es. Y ahí es donde vienen los mitos, por ejemplo, de personas que dicen, oye, es que el seguro no paga, el seguro no cubre. Híjole, ahí... por ejemplo, cuando tú tienes un seguro de gastos médicos mayores que viene de una prestación de un trabajo, las compañías tienen el interés de asegurarte porque sí hay un interés de que tú estés sano trabajando para ellos, hay un interés en la deducibilidad para ellos, sí hay un interés, pero no es lo mismo a que tú como profesionista o tú como jefe de familia o tú como hijo responsable que quiera apoyar a sus papás,
que tú contrates una póliza de acuerdo a tus propias necesidades. Ahí hay bastante diferencia. Porque en un empleo, en un trabajo, te van a dar una póliza que se acople a las necesidades de la compañía. Así es. Claro, no van a buscar darte una cobertura total. Hay algunas que sí te dan Pero- buenas, pero realmente no te preguntan. Así es, sí, sí, sí. Es como que, mira, aquí tenemos esta prestación y tú tienes un Es seguro de como, es gastos como yo, médicos. güey, simple y sencillo, en Pemex. Esta es típica, güey. Te topas, tengo muchos amigos que son agentes de seguros, muchísimos, con los cuales ya había hablado, uno les daba pena el venir, lo que tú quieras. Tú como comunicólogo, pues todavía tienes, creo que más facilidad que todos ellos. Tengo muchos amigos que son agentes de seguros. Yo, los seguros que manejo, los manejo, por ejemplo, hace alrededor de 10 años, más o menos, 9, 10 años. Estoy hablando de que yo tenía ya 30 años. O sea, me tardé hasta cierto punto. Y a lo que iba. Yo en Pemex tengo tenemos un seguro. Ujú. Ok, tenemos la clínica, tenemos un seguro de vida que es neta, güey. Es nada, güey. Es nada, güey. O sea, ok, tienes seguro de vida y el día de mañana, ¿cuánto es? Te aseguro que la mayoría de los trabajadores de mi empresa no saben ni Sí, qué no rollo. saben ni siquiera. No saben ni qué rollo. Y de repente tengan sus 300,000 pesos. ¿Y qué vas a hacer con eso, güey? Digo, no es que sea la cifra, pero no sabemos, es muy mínimo. Así es. Por ejemplo, tú tienes gastos médicos mayores en Pemex. Dices- Tengo la cobertura del hospital full. ¿Y sabes cuál es el límite de tu suma asegurada? En Pemex no es que sea suma asegurada. O sea, si yo requiero una cirugía, me la van a hacer. Ah, ok. Si requiero una prótesis, me la van a dar. No tiene límites. No tiene límites, güey. De hecho, a mi Ok. papá, que en paz descanse, le hicieron una cirugía. Tuvo un accidente. Tenía a su espalda una T, güey, así, desde media columna, invertida una T. Le intervinieron las cervicales, los discos, o sea, no hernia, sino por el accidente. Y tuvo una cobertura total de todos sus gastos. Lo operaron en México, en uno de los mejores hospitales que se llama Picacho. Y la cobertura de los vuelos de avión, el hotel para los que fuimos, etcétera, etcétera. Ok. O sea, no es que tengas una cobertura y Pemex te diga, ya te pusimos tu prótesis, ya hasta aquí llegó tu cobertura. No. Ya. Si tienes una prótesis y el día de mañana te chocan y ahora fue la clavícula sobre la clavícula. Ya. Que ocupas prótesis, o sea, es full. En cuestión de médica. Pero en cuestión de un seguro de vida, ahí cambia totalmente el asunto. Claro, Ahí te aseguro que la mayoría de la gente no sabe de cuánto les va a tocar. claro. Y batallan mucho en eso. Claro, bueno, ahí es una fortuna que tengas ese tipo de cobertura con esta compañía, pero hay empresas que no tienen esas pólizas sin límites y existen instrumentos que se llaman pólizas de deducible en exceso, que por ejemplo tú tienes una póliza colectiva y tienes una suma asegurada, digamos, de 5 millones, que 5 millones en un problema grave Pues nada. te los metes en una Pues semana, nada. 2 semanas, 3 Nada. semanas. Mm. Entonces existen estas pólizas que son como el seguro de ese seguro. Ok. Entonces aseguras y amplías la suma asegurada del colectivo. Ok. Si llegas a tener un siniestro que se acabe la suma asegurada del colectivo, entra ahora 170 millones de la cobertura de la extensión. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, tiene varios nombres dependiendo de la compañía. Ok. No, bueno, está o sea. el deducible en exceso, está... Es que se le maneja con varios nombres. Es el... Conversión garantizada, deducible en exceso. Al fin y al cabo es ese soporte después de que te agotaste lo que Sí. tenías de cobertura. Si os hace cuenta que es el seguro que va a complementar y va a apoyar a tu seguro colectivo. Ok. Y tiene la ventaja que si en algún momento la empresa te despide o tú te sales o te dejan de dar esa prestación, tú al tener este otro seguro que te complementa con ese, puedes jalar tu antigüedad y ya no vuelves a pasar por los periodos de espera. Ok. Que ese es un tema también muy, muy importante en Que los no seguros de gastos saben, médicos mayores. no saben la mayoría de la gente. La mayoría de las personas, pues sí, no están bien asesoradas. O el asesor a veces omite decir esta información. Pero eso es, perdóname que te interrumpa, es eso, te comentaba, alguna vez escuché decir a alguien
hay quien es agente de seguros y hay quien vende seguros. Así es. Hablábamos ahorita antes de la grabación de este tipo de situaciones en las cuales hay casos en los que uno ocupa un agente de seguros que esté respaldando un accidente o una situación. Mientras uno está, le decía yo a Leo, mientras uno está en la línea de fuego ante cualquier circunstancia o situación, ellos están haciendo la parte técnica. Así es. De lo que viene siendo la cobertura de ese seguro. Así es. Y ahí entra un tema también un poco complicado porque hay agentes que te dicen, oye, yo te vendo la póliza, yo te asesoro, pero al momento del siniestro, tú arréglate con la aseguradora. Y hasta cierto punto es válido, pero ahí es donde radica la diferencia entre un buen agente, entre tener vocación. Estás diciendo lo clave, güey. Estás diciendo, o sea, ese tipo de puntos que estás tocando, o sea, realmente, nos pasó el caso y no vamos a hablar muchos detalles porque por ética teníamos circunstancias de utilizar el seguro ante un siniestro y a la hora de estar atacando el detalle técnico, pues realmente no nos sentimos apoyados, güey. O sea, desgraciadamente. Y es ahí donde tú hablas de la palabra vocación. Así es. Es ahí donde tú entras como soporte para la persona o la familia que está siendo necesitada. Así es. De tu parte técnica en ese momento, de papelería, de llamadas, de lo que se tenga que hacer. Entonces es por eso que realmente si tú estás por contratar un seguro, por hacerte de un seguro de gastos médicos o de vida o de lo que tengas que hacerte, es como cuando se firma un contrato, tienes que leer las letras chiquititas. Y lo que no te viene o la duda que tengas, pregunta. Pregunta siempre qué pasa aquí, qué pasa acá, para que todo esté claro y no vayas a salir con que a Chuchita la bolsearon a la hora de un siniestro, de que claro. Es que pasó, hay un caso de un conocido, no de, o sea, él me lo contó porque le pasó a un amigo de él, su hijo tiene una enfermedad terminal, güey. Lo están atendiendo en uno de los mejores hospitales en Reynosa y llega al tope, güey, de su seguro, güey. Eso es bien gacho, güey, porque se pasó no sé cuántos meses con la mejor atención médica aquí en Reynosa, la mejor. Llega a su tope y es... Oye, prepárate para hablarle al seguro. Hasta aquí llegó. Al seguro social, tienen que empezar a hacer el cambio. Y si tiene seguro social. Y no, sí, así fue. Así fue. Entonces, imagínate de estar en uno de los mejores hospitales aquí en Reynosa a decirte se tienen que ir de aquí. Y así pasó. Así Desgraciadamente su hijo falleció, pero fue fea la película al decir, nos sacaron del hospital porque el seguro llegó a su tope. Así es, sí, es lamentable una situación así. Por eso es importante que sepas cuál es tu suma asegurada. Probablemente, no sé, probablemente esta persona estaba asegurado bajo algún convenio de alguna póliza colectiva que tenía alguna suma asegurada, 3 millones, 5 millones, 10 millones es lo máximo más o menos que ves en colectivos. Okay. Entonces, probablemente por ahí estuvo la situación. Y volviendo al tema de la vocación que hay que tener para atender a los clientes, algo en lo que yo pienso bastante es que, por ejemplo, tú puedes ser mi amigo o puedes no ser mi amigo, pero en el momento que tú te conviertes en mi cliente, es una responsabilidad que yo también estoy tomando. Tú estás firmando un contrato que no es cualquier cosa, no estás comprando chicles, no estás comprando algo. Sí, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. O sea, y como tú dices, o sea, estamos dejando en tus manos, no está en tus manos, obviamente, que a mí me atiendan de la mejor manera, pero tú eres el soporte que voy a necesitar y queremos estar en las mejores manos. Sí, claro, ¿no? Pero sí tiene que ver. Por ejemplo, te voy a contar un caso que me sucedió hace más o menos como 6, 8 meses. Un cliente asegurado inicial de mi papá, yo lo estoy atendiendo ahora, y resulta que su esposa tiene una situación en la rodilla, le tienen que operar. No vamos a mencionar marcas, se atiende en un hospital muy bueno ahí en Monterrey,
y la cuenta fue más o menos de 500,000 pesos. Ok. En una cirugía de rodilla. Aquí sucedieron varias cosas que está bueno el ejemplo para que lo consideren, para que sepan cómo puede funcionar un caso y de ahí tomar ideas. Por ejemplo, a mí esta persona, este cliente, no me avisó hasta que ya estaba en la cirugía, prácticamente. Entonces me habla y me dice, oye, ya están operando a mi esposa, estoy en el hospital tal, con el doctor tal, y pues, ¿qué onda? Y yo, ok, claro, pues sí, te empiezo a apoyar, ¿no? Pero, híjole, pues, por ejemplo, ahí no es lo mismo que tú le avises a tu agente. Obviamente, si es una emergencia, si es una urgencia, Sí, claro, vete al claro. hospital, no le avises a la gente hasta que puedas, ¿no? Pero algo que es programado, que puede ser programado, como una cirugía, como no es debido a muerte, en la medida de lo posible avísale a tu agente, Claro. que esté enterado, que te ayude. Oye, hay trámites que tengo que hacer antes. Oye, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Aquí este cliente me habla cuando ya están en cirugía. Y si mal no recuerdo, estuvo 2 días hospitalizada la persona después de la cirugía. Entonces, pues empezamos a hacer el proceso, tiene que llenarse un informe médico, tiene que llenarse Cuando es programado, lo ideal es que se haga una programación de cirugía, una programación de la hospitalización. Cuando ya no te avisan y que ya entró, usualmente ya se hace por un proceso que es diferente, que es el proceso de reembolso. Okay. El cliente ya tiene que pagar todo. Ok, luego ya Y entra el hasta seguro que a hacer su finaliza, deber. Ok. que finaliza, ahora sí sabes que vamos a hacer el proceso de reembolso. Ok. El proceso de reembolso es un buen proceso, pero es más tedioso. Entonces, si tú tienes la oportunidad de programar, hay que programar en vez de que lo hagas primero, que pagues tú de tu bolsillo y después se haga el reembolso. ¿Por qué? Aquí otro tema importante. Hay muchos vicios que tienen los hospitales. Y esto es sabido en el gremio, y es sabido entre clientes, es sabido entre las personas que han sido afectadas. Casi siempre el hospital puede meter, por ejemplo, una caja de guantes, 500 vendas. A la madre. O sea, hacen de las suyas. Así es. Ok. Entonces, o que metimos un aparato que no está permitido. No. Pero eso ahí, por ejemplo, ese tipo de casos, ¿quién se tiene que dar cuenta de eso, güey? ¿Quién? ¿Tú como agente o yo como afectado? Mira, Imagínate de repente otra vez repartimos la responsabilidad. Tú como cliente tienes que pedir el desglose de todo de la cuenta. lo que se viene. Porque te apuntan hasta una jeringa que pusieron. Porque ahí te va. Todo. Para la aseguradora pueden haber 2 casos. Puede ser que te lo acepte y se los pague el hospital y ya te está afectando tu monto de siniestralidad. Si tú no te das cuenta, va a estar pagando. ¿No ha pasado que no se dan cuenta y de repente se dan cuenta hasta mucho después? Sí pasa. Okay. Ese es otro tema. Por ejemplo, el caso de un colega. Ahorita regresamos al caso de la rodilla. Pero, bueno, el caso de un colega. A mí no me pasó. Y fue en el nacimiento de su hija. Nace su hija. Tiene póliza de gastos médicos mayores. Y a la hora del parto, sale que hubieron complicaciones en el parto. Entonces, se tuvo que utilizar la póliza. Pero a la hora de que los dan de alta, pide el desglose como cliente y pues aparte era agente. Revisa el desglose y oye, va con la de tesorería, le dice, oye, bueno, entonces meto la camioneta de reversa o me vas a ayudar con los paquetes o cómo. ¿O por qué? Pues aquí dice que se usaron 40 cajas de pañales. ¿Qué onda con eso? Y ya estaba pagado por la aseguradora. No, ¿cómo? No, a ver, déjame lo reviso. Ay, sí, no, disculpe, fue un error de dedo. Error de dedo y error de cuenta.
Dale para atrás, ¿no? Vaya errorcito. Y se hace el ajuste y todo. Pero es importante revisar. Volviendo al caso de la persona, desde este señor que lleva a su esposa que le opera en la rodilla. Termina el proceso, no pudimos hacer que sea pago directo porque ya estaba siendo atendido. Entonces, pasan los días, los dan de alta y él paga aproximadamente 400,000. Entonces, iniciamos el proceso de reembolso. Y en el proceso de reembolso, la aseguradora te va a pedir todos los documentos referentes a ese siniestro. Te va a pedir los estudios, por qué se llegó a ese diagnóstico, qué medicamentos se utilizaron, qué procedimiento de cirugía fue, por qué utilizaron el instrumento que utilizaron, quién fue el doctor, quién es el equipo quirúrgico de ese doctor, o sea, el anestesiólogo, el ayudante. Entonces, al momento de subir todos esos documentos, el hospital es quien te ayuda con toda esa evidencia. Y aquí es donde está la situación cuando no es pago directo, cuando es reembolso. Cuando es pago directo, la aseguradora y el hospital están en comunicación. Cuando es programado. Cuando es programado. Están en comunicación. Oye, va a ser programado para tal día, aseguradora. ¿Cómo ves? ¿Se puede? La aseguradora revisa el caso, revisa los documentos. Ok, sí está bien. Y la aseguradora te dice, por ejemplo, esta es una cirugía ambulatoria. Entonces tienes permiso de estar un día en la cirugía. No tienes permiso de que estés 2 o 3 días internado. Okay. Si es necesario que haya un internamiento por complicación, por una razón médica, hay que justificarla, que el doctor tiene que actualizar esa información y mandarla. Entonces, mientras está sucediendo todo eso, cuando estás programado, hay mucha más versatilidad de decir, oye, esto sí se puede, oye, esto no se puede, en el manejo de la cuenta, en el manejo de todo. Sí. A diferencia que cuando ya pagaste y ahora quieres el reembolso, ay, híjole, a ver, pues, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Esto no hubieras tenido autorización. Sí. Esto sí. Sí, entendible. Entonces, por ponerte un ejemplo, de los 400,000 pesos que pagó el cliente, la primera respuesta de la aseguradora fue, te pago 200,000. Y estos otros 200,000 te los excluyo. Ay, híjole, ¿por qué? Entonces yo también ya empiezo a revisar a ver qué es lo que estás excluyendo. Y muchos eran gastos que se le llaman gastos personales. Por ejemplo, si te ponen, no sé, si te llevan las pantuflitas, si te llevan una pastillita de más, si te llevan una botellita de agua, si tu invitado pidió otra cosa, no sé, gastos extraordinarios que no son relevantes ante la situación médica, sin embargo que el hospital te los da. Y si tú no preguntas, si tú no indagas, yo tengo seguro, usted haga lo que tenga que hacer. Ahí es donde inflan las cuentas. No siempre pasa, pero es algo que puede suceder. Y es ahí donde entran ustedes en el proceso que no es organizado, como quien dice, vamos a auditar qué es lo que estás utilizando. Y a veces también la aseguradora se equivoca. Ok. Todas las aseguradoras tienen de dónde cojear. Todas son buenas, todas son malas. Esa es la realidad, que a lo mejor hay agentes que no te dicen, hay agentes que están casados con su marca, hay agentes que te dicen que la de ellos es la buena y no hay ninguna mejor. La realidad es que depende cómo te ven en la feria y cómo te ven en la feria depende por todos estos factores que te comento. Así es, si hay asesoramiento, si hay si tú le das la importancia también a tu propio seguro. Entonces es muy fácil decir no jala la aseguradora, es muy fácil decir no me cubre, cuando el 90% de los casos es que estabas mal asesorado, no te explicaron bien o tú creías que tenías algo que realmente no tenías. Entonces aquí el caso sí estuvo complicado porque le niegan más de 200,000 pesos en gastos extraordinarios y cerraron el caso, cerraron el siniestro. Entonces cuando cierran el siniestro es como que ya, o sea, eso fue definitivo, carpetazo, se cierra y si no te gusta, procede de manera legal, también es válido.
Pero también ese es otro tema. La gente a veces no quiere proceder de manera legal, no se quiere meter en problemas. No sé. Pero bueno. Y aquí es donde entra la vocación de la gente. Yo con todo y carpetazo cerrado me puse a indagar y me puse a revisar esos gastos extraordinarios. Y uno de esos gastos extraordinarios, que era más de 150,000 pesos, era una prótesis. Que la prótesis no es un gasto extraordinario. La prótesis va dentro de las 150,000 pesos, ¿no? Exactamente. Ahora, existen diferentes pólizas de gastos médicos mayores, diferentes productos. El producto que tenía este cliente es un producto viejito. Es un producto que inició hace más de 20 años. ¿Hablas del producto o el material? Hablo de la póliza. Ok. Hay pólizas más nuevas, hay pólizas viejitas. Ok. ¿Sí? Ya entendí. Entonces él tenía un producto viejito. Entonces las condiciones generales son de ese producto en específico. Entonces hay que buscar, indagar esas condiciones generales. Entonces me meto a revisarlas y esa prótesis sí estaba cubierta bajo un renglón en una cláusula muy específico. Entonces yo, por ayudarle al cliente, le mando a la aseguradora ya con carpetazo cerrado, le mando la evidencia de sus mismas condiciones generales, porque las aseguradoras tienen personas que trabajan para ellos y las personas cometen errores. Claro. Entonces, aquí pudo haber sido un error por desinformación del técnico, pudo haber sido un error que no necesariamente es no se lo cubras porque no y ya. O sea, se pudo haber equivocado el técnico que estaba revisando el caso. Entonces yo noté que había un error. Vuelvo a abrir ese folio, vuelvo a solicitar que le den una atención y le señalo el párrafo exacto, les mando un pantallazo, las condiciones generales de la póliza, les vuelvo a mandar el documento del hospital en donde se especifica que esa prótesis valía tanto y que de esos 200,000 excluidos, más de 150,000 pertenecían a eso, como diciéndole, oye, por favor, dale otra revisada porque aquí está en condiciones generales. Ok. Al final de cuentas, teníamos razón y la aseguradora le pagó y le terminó de pagar la prótesis. Después del Le reembolsaron. carpetazo. Después del carpetazo. Qué bien. Entonces, el cliente ya incluso ya estaba resignado. El cliente ya había aceptado que chingado, pues ni modo, no me lo aceptaron. Ya, o sea, ya había aceptado esa decisión de rechazo. Pero yo o sea, digo, no es que me quiera levantar el cuello, pero, o sea, realmente esa es la diferencia entre un asesor que está interesado En su vocación. en su vocación, en ayudarte, en servir, Así es. en apoyarte, en mantenerte también como cliente, porque digo, también hablando sinceramente, uno como agente, pues también quieres que te recomienden. Claro. Y para que te recomienden tienes que hacer un buen trabajo. Así es. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de cómo es importante que tu asesor esté en contacto contigo, que tenga esa calidez humana también, que sepa apoyarte y que tenga esa intención de ir más allá de nada más la labor de ventas. Ajá. Sí. O sea, de dar un servicio. De dar ese servicio. Así es. Exactamente. Más que nada esa es la palabra, de servir al cliente. Así es. De servir al cliente, él como agente estar en donde debe de estar realmente. Así es. Realmente. No, y fíjate que uno de los mayores, creo, motivos por la cual la gente no compra, no tiene seguro de gastos médicos mayores, creo yo, es por la desinformación. Sí. Tú como agente, yo creo que le hablas a 10 personas y te quieren recibir una o dos, y es casi porque eres conocido. Porque así yo rechacé bastantes amigos. Yo rechacé bastantes amigos. No es lo mismo, bueno, no voy a poner ejemplos, pero realmente te das cuenta de que hay mucha desinformación por falta de cultura. ¿Qué mensaje les darías a esa gente que ahorita no tiene seguros, que esté interesada en hacerse de un seguro?
Mira, a lo mejor me voy a escuchar muy cursi, pero no siempre el seguro es para ti. Muchas veces es para tu familia. Entonces el seguro es un acto de amor. Un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, inclusive un seguro de auto. Tú estás demostrando que te importa tu familia, demostrando que te importas a ti mismo. Y así de simple. Sí, sí, O bueno, sea, es muy bueno. ponerle atención a esos papelitos de adulto, como dice una amiga. Porque muchas veces, y por ejemplo me incluyo, yo crecí con la cultura de los seguros. Yo estuve bajo el ala de mi padre, asegurado, mientras era niño, adolescente. Y al cumplir la mayoría de edad es como que, oye, pues atórale, responsabilízate. Y en cierto momento a lo mejor ni siquiera lo vi como, no lo vi importante. Pero, y crecemos, y a lo mejor crecemos con una cultura en donde creemos que no pagan, que no son importantes. Sí, sí, sí. Y- No, y más bien que no le eso, das la importancia tú. más que eso, a mí no me va a pasar nada. Eso, cabrón. Yo no me voy a morir mañana, yo estoy sano, yo hago ejercicio, yo no me voy a enfermar. ¿Por qué me vas a vender un seguro de vida que realmente es un seguro de muerte? Entre muchas otras cosas que se dicen, ¿no? Es esa cultura de creer que a ti no te va a pasar nada. Y tener seguros es una cultura de prevención. Claro, totalmente. Totalmente. Yo con quien, mis amigos, que tengo muchos amigos con los cuales he platicado acerca del tipo de seguro que tengo o seguros que tengo, porque son varios, y el tipo de coberturas que son muy buenas, realmente. O sea, les hablo de las coberturas y de los seguros y todos, no manches, y que los hemos usado. Así es. Que los hemos usado, digo, desgraciadamente o afortunadamente, hemos tenido, ahora sí que, digamos, este as bajo la manga, y cada que les comento a los conocidos acerca de los seguros que tengo y que se pagan y que pues es un gasto, yo lo veo, para mí, es una protección para ellos, para mis hijos y Exactamente. mi esposa. O sea, esto es como tú dices, mira, utilizas unas palabras muy padres, es un acto de amor, realmente, porque es gente que te interesa, que estás protegiendo realmente. O sea, en mi caso así lo veo. O sea, es la protección, eso es lo que, dicho en otras palabras, es mi amor demostrado hacia ellos. Así es. Y lo han ocupado mi esposa, mi hijo mayor y mi hija menor hace poquito, con cirugías. Y ahora sí que tenerlo, quieras o no, ya cuando estás en el siniestro te da tranquilidad. Claro, Güey. claro. Te da tranquilidad de decir, oye, el seguro cubre todo esto y más. Desafortunadamente o afortunadamente estamos en esta situación y estamos utilizándolo porque para eso se compró. O sea, Exactamente. ¿qué es lo que uno no quiere? Tener accidentes. O sea, tengo un seguro de vida. O sea, claro que no me pienso morir, ¿verdad? Pero Claro. el día que pase la protección es para ellos. Claro, Y, claro. y se me utilizaste unas palabras muy buenas. ¿Verdad? Realmente es un acto de amor. Para quien esté interesado de hacerse de un seguro, Leo ya le está, o están escuchando ustedes un poquito de lo mucho que deben de informarse. Se pueden acercar a Leonel, pueden buscar. Generalmente la típica, Leo, es de que, oye, ¿quién es tu asegurador o tu agente? ¿Quién es tu agente? Pásame el contacto. Por la misma desinformación. Así es. Leo es mi agente de seguros y búsquenlo para que le sale de la información. Otro de los mitos y todo este tipo de cosas que un seguro del que sea, que son muy altísimos. No, mira, la realidad es que un seguro se puede ajustar a las necesidades de cualquier persona. A menos que realmente estés en una situación muy, muy incómoda económicamente, tal vez no sea el momento, pero siempre es necesario tenerlos. Pero hay presupuestos, o sea, si tienes un presupuesto mínimo, se puede ajustar. O sea, eso es muy importante lo que está diciendo Leo. Si quieren ustedes hacerse de un agente de un seguro, lo primero que deben de hacer es obviamente contactar a alguien que les vaya a dar la información. Y lo segundo es ya en esa junta, reunión, hablar de las posibilidades. Así es. Para que se hagan este tipo de ajustes. Así es. Dentro de los seguros. Así es, parte de nuestra labor como asesores es precisamente ver realmente qué te duele. ¿Qué te duele en el aspecto de, oye, a ver,
no tengo seguro de vida, no tengo seguro de gastos médicos, no tengo seguro de hogar, no tengo seguro de auto, no tengo inversiones en nada. Quiero empezar a ver qué es lo que puedo hacer. Con mucho gusto te puedo apoyar a hacer una estrategia, vemos cuáles son tus prioridades. Para algunas personas la prioridad va a ser un seguro de vida, para algunas personas la prioridad va a ser un seguro de gastos médicos mayores, para todos el seguro de auto, porque por ley, para empezar por ley, tienes que tener por lo menos un seguro de responsabilidad civil. Seguro de hogar. Entonces yo me considero que soy un agente integral. Yo manejo todos los tipos de seguros que existen, de daños, vida, gastos médicos. Y así como yo me considero un agente integral, yo recomiendo que sean clientes integrales. Claro. Que tengas la conciencia de por qué tener un seguro de casa, por qué tener un seguro de auto, por qué tener un seguro de gastos médicos, por qué tener un seguro de vida. Y dependiendo tus porqués, dependiendo tus prioridades, yo te puedo apoyar. Oye, mira, te conviene tanto, te conviene esto, te conviene tal cobertura, te convienen tales hospitales, te conviene tal deducible. Dicho esto, o sea, esta información que nos estás dando es como personalizar Claro, el seguro claro, a tus necesidades. claro. El decir, ok, pues cobras tanto y si me puedes pagar un seguro con esto mínimo, pues tu alcance a lo mejor no va a ser el de mayor amplitud, pero te estás protegiendo de todas formas con un seguro. Exactamente. O sea, quieres, sin decir marcas, sin decir nombres, por ejemplo, quieres irte a Monterrey, al mejor hospital que tú conoces, pues tienes que estar en una gama hospitalaria de cierto nivel. Sí, claro. Oye, no, pues yo soy de aquí de Reynosa, me atiendo aquí en Reynosa. Ok, ahí puedes tener otra gama, a lo mejor que no sea la top, pero una gama en donde también te permita ir a una serie de hospitales que están en muy buen nivel. Yo escuché, fíjate lo que estás diciendo, estamos hablando de la gama hospitalaria. Así es. Lo que estás diciendo, yo por ejemplo, pasa de que cuando le hicieron la cirugía a mi hija Sarita, que fue cirugía de vesícula, todo fue muy rápido y vámonos bueno, no voy a decir marcas, no voy a decir hospitales, ¿no? Tú sabes si las dices, ¿no? No. Pero ética, es ético. Claro. Vamos a cierto hospital porque estamos más cerquita de él. Y mi esposa, no. Vámonos al Muguerza. Y yo, es que está bien lejos fuera de la ciudad. Es que el de aquí está muy pedorro, no sé qué. Bueno, yo fui el que hice las llamadas para primero el pediatra que me canalizara, me facilitara un cirujano, y luego ya el cirujano hablé directamente con él y él me dijo, ahorita hablando de gamas hospitalarias, el vato me dijo una cosa muy cierta. Me dijo, mira, un hospital teniendo lo necesario, no necesitas irte hasta el Muguerza. Si a ti te va a dar la tranquilidad de irte al Muguerza porque el prestigio, la verdad, Muguerza para mí es de los mejores aquí en Reynosa. Y nos fuimos al Muguerza. Pero vaya, él nos dijo, el hospital, hay muchos de estos hospitales cuentan con lo necesario. Y yo voy a trabajar igual aquí o allá. Pero ya la comodidad es tuya. Claro. Ya háblese del servicio personal, de la comida, de los que te atienden. Sí, hablando de la gama hospitalaria, sí vemos la diferencia de ese nivel, Leo. Claro. Realmente, o sea, a mi suegro lo operaron en Monterrey, hicieron una cirugía por aquí por la clavícula. El hospital top, en el obispado, bruto el servicio, bruto el hospital. La cirugía, le cubrió el seguro la cirugía, que era una cirugía como de 600,000 pesos. Y él tranquilamente, por tener el seguro, se ahorró medio milloncito ahí. Así es. Y todas las complicaciones que puedan derivarse después también están cubiertas. Ah, claro. Eso es bien importante, así es. Otra cosa, por ejemplo, tocando ahorita otra vez el tema de los siniestros, otro caso, que digo, para que se den una idea del por qué sí tener y mantener el seguro. Otra clienta de mi padre que adquirió el seguro hace, yo creo que más de 20 años, gastos médicos mayores. Y justamente hace año y medio estaba yo platicando con ella porque ya venía la renovación.
Y estaba ella en un punto en donde, oye, es que llevo tantos años pagando y nunca lo he utilizado. Yo creo que le voy a parar. Seguí platicando con ella y le dije, mire, no le recomiendo que lo cancele, o sea, para nada. Ya cumplió los periodos de espera importantes. Sí. Tiene una antigüedad importante. Básicamente esa persona ya está cubierta para cualquier cosa. Todo. Sí, tienes una muy amplia cobertura. Así es. Entonces, la convencí, pero platicando con ella de no cancelar, pero reajustamos. Sabes que se te hace que está muy caro, podemos subir deducible. Total, platicando, llegamos a un acuerdo, ajustamos el seguro, paga su renovación y como a los 3 o 4 meses, esta es una persona que tiene 69 años, si mal no recuerdo. A los 2 o 3 meses de la renovación, me llega un mensaje en el celular, asegurado tal, está en el hospital tal, por siniestro de accidente. Me comunico, no hay respuesta, no me contesta por teléfono, me comunico con los familiares. Oye, sí, lo que pasa es que se cayó y se fracturó ya no me acuerdo exactamente si fue la columna, la cadera, pero se fracturó en una caída. Y de emergencia llegó al hospital. Como es un accidente y ella todavía mantenía la cobertura de deducible 0 por accidente, únicamente pagó coaseguro. El coaseguro es un porcentaje del siniestro total. Okay. El deducible es un monto fijo. Explica un poquito eso. A lo mejor sí. Vamos a ver, ahí está. De los datos más importantes que hay que revisar en la póliza de gastos médicos mayores está el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, la gama hospitalaria, el tabulador médico, el periodo de pago de siniestros. Eso es como que lo básico, y hay muchas otras coberturas adicionales que pueden estar o no. Pero a quien no está familiarizado con los seguros, sí, la palabra coaseguro, deducible, claro, es lo más común. Claro, ahí va. El deducible es un monto fijo que se tiene que pagar y vamos a ponerlo como que es el margen para entrar y ser atendido por el seguro. Por ponerte un ejemplo, si tienes un deducible de 25,000 pesos, y te enfermas, si tu enfermedad, si no sobrepasa ese deducible, pues no entra el seguro, tú lo pagas de tu bolsa. Ok, pagas entonces, el deducible sin utilizar el seguro. Pagas antes de que llegue el deducible. O sea, si el monto total de un siniestro no llega al deducible, la aseguradora no entra. Okay. No le va a entrar, si es una enfermedad, ¿no? Es como en un carro. Si tú tienes un deducible, no sé, digamos 15,000 pesos y el golpe de tu carro es de 5,000 pesos, pues arréglalo por fuera. Okay. No, el seguro no va a hacer nada. Bueno, muy clara la explicación. Perfecto. Entonces el deducible es un monto fijo, que es el margen que te va a dar la compañía para que se empiece a pagar. El coaseguro es un porcentaje del total del siniestro, que se puede manejar desde el 10%, 15%, 20% de coaseguro. Okay. Hay 2 partes importantes que tiene que participar el cliente en un siniestro, el deducible y el coaseguro. Entonces, por ponerte un ejemplo, si tienes un deducible de 20,000 pesos y tienes un coaseguro del 10% y tienes un siniestro de 100,000 pesos, entonces tú tienes que pagar los 20,000 del deducible y tienes que pagar el 10% de esos 100,000. Okay. Entonces tú pagarías 30,000 pesos y la aseguradora pagaría 70,000 pesos. Okay. Ahora, hay un tope de coaseguro, porque si tienes un siniestro en donde son 2 millones de pesos y tienes un coaseguro de 10%, no vas a pagar 200,000 pesos de coaseguro. Está topado. Okay. Muchas veces está topado dependiendo el porcentaje de coaseguro, pero por ejemplo en un coaseguro del 10%, usualmente son como 55,000 pesos topado de coaseguro. Entonces, ¿para qué sirve tener esta noción? No es lo mismo
pagar 30,000 pesos en un siniestro de 100,000 que pagar 75,000 pesos porque está topado en un siniestro de 5 millones, sí, de 10 claro. millones, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eso es importante que lo sepamos al momento de contratar un seguro. Obviamente, pues son los básicos, tu asesor te lo tiene que Así es. explicar. Sí. Por eso quería que lo mencionaras, porque quien no sabe de seguros, es lo más común escuchar esos términos. Sí. Y a veces, por ejemplo, oye, quiero una póliza de gastos médicos mayores, la más económica. Y un agente picudo, un vendedor picudo, no te va a explicar, te va a poner un deducible bien alto para que te salga la póliza bien barata, y a lo mejor de repente tienes, no sé, tienes 2, 3 años pagando la póliza, y de repente al cuarto, quinto año te salen cálculos en los riñones, te quieres operar, y resulta que la operación vale 40,000 pesos, 50,000 pesos, y tu deducible está en 75, 95,000 pesos. Pues vas a tener que pagar de tu bolsa. Entonces, es importante también, de acuerdo a tus posibilidades, decidir el deducible. Quiero un deducible bajo, un deducible medio, quiero un deducible alto. Entonces, es bien importante el deducible, el coaseguro, la gama hospitalaria, el tabulador médico. Híjole, con el tabulador médico también es otro tema súper extenso, porque las aseguradoras tienen convenio con redes de hospitales. Okay. Y aparte tienen convenio con médicos. Y no necesariamente el hospital que está en convenio va a tener a un doctor que también esté en convenio. Puede ser que el doctor no esté en convenio, pero el hospital sí. Entonces, cuando el médico no está en convenio con la aseguradora, el médico debe aceptar el tabulador. Y este tabulador varía de acuerdo a las posibilidades del cliente. Si tú estás en un tabulador bajo, la aseguradora le va a pagar 10,000 pesos, por decir algo. Y a lo mejor este doctor cobra por fuera, oye, yo cobro por esa operación 50,000 de puros honorarios. Tu tabulador me va a pagar 10,000, pues yo por fuera te voy a cobrar tanto de diferencia. Pinches aseguradoras no sirven, la aseguradora no jala, el asesor no me dijo. El médico tiene derecho a exigir lo que él quiere cobrar, pero tú también tienes derecho. ¿Y eso que se paga por fuera lo pagas tú como...? No deberías. Ok. Pero tú dices, no, pues es que yo quiero que me atienda usted. Ok, ya es queriendo tener digamos, un cirujano picudo o algo por el estilo, ¿no? Hay de todo. Ok. ¿A qué voy con esta plática? Entendí. La recomendación es que te atiendas con médicos que están en convenio con tu aseguradora. Ok. Es un tema también complicado, pero pasa. Entonces, eso es importante en las pólizas de gastos médicos mayores. La suma asegurada. La suma asegurada, usualmente, en una póliza individual familiar, son sumas aseguradas altas y están sobradas. Pero es mejor que estén sobradas a que vayas a necesitar algo que no te alcance. Claro, totalmente de acuerdo. Y en la cuestión económica, en la cuestión del costo total de la prima es el costo de la póliza. Tener una suma asegurada alta no necesariamente significa que tu póliza va a estar cara. Lo que marca esas diferencias más que nada es el deducible, la gama hospitalaria y el tabulador médico. Entonces, ahí también hay desinformación, porque, por ejemplo, me han tocado clientes, prospectos, que me dicen, oye, pues es que me estás cotizando con una asegurada muy alta y sobrada. Dame una suma asegurada de 20 millones, 30 millones. Te lo cotizo y te muestro las diferencias de cuánto te sale con más de 100 millones y cuánto te sale con 30 millones. Y en el costo de la prima significan 5,000, 6,000 pesos. Entonces estarías sacrificando más de 80 millones por 5,000 pesos, por 3,000 pesos, por 2,000 pesos. Entonces ahí es donde es importante saber estas diferencias. Lo que marca el costo de la póliza más que nada es deducible, coaseguro, gama hospitalaria y tabulador. La suma asegurada siempre ponle lo más que se pueda, porque no va a significar en un costo alto de póliza. Las colectivas
no manejan sumas aseguradas altas. Las pólizas colectivas que te dan de prestación, casi siempre el máximo son como unos 10 millones. El máximo. Casi siempre. La mayoría son de 2 millones, 3 millones, 5 millones. Y lo manejan por UMAMs. Entonces también depende cuánto esté el UMAM en el año, pero siempre se traduce a más o menos entre 3 y 5 millones. El rango, ajá, sí, sí. Alguna que otra ahí muy buenas de 10 milloncitos. Muy bien. Pero incluso se quedan cortas. Fíjate, la importancia de tener a Leo el día de hoy era informar, o es informarles a ustedes, las personas que no tienen seguro, pero dada la información que ya Leo nos está dando, es las que tienen seguro, lo que tienen que saber del pinche seguro que nos está cubriendo. O sea, porque a lo mejor hay gente que no sabe ni de cuánto es su tope. Sí. O sea, te digo, por ejemplo, simplemente del 2020, el COVID, y los millones de casos a nivel mundial de gente que no tenía seguros de vida, principalmente, y seguros de gastos médicos que se hospitalizaron y salieron con un cuentononón, sí, con una deuda por no tener un seguro. Sí, así es muy importante todos estos temas, Leo. Por aquí tenemos que nos hables del testimonio de un caso negado por ocultar preexistencia. Claro que sí. Mira, nada más, antes de entrar a ese caso, déjame nada más retomar el caso de la señora que se fracturó. Okay. El tema que quería tocar con ella es, ella tenía una cobertura que no quitamos, que no, o sea, esa cobertura no le movimos. La que reteniste. No es la chava. La que retuvimos. Sí, retuviste. La que retuvimos, que quería tal vez cancelar. Ah, sí, que a los 2 meses. A los 2 meses se accidenta. Y precisamente tiene una cobertura que se llama deducible 0 por accidente. Entonces, al ser un accidente, ni siquiera tuvo que ella que pagar el deducible. Okay. Únicamente pagó el coaseguro y pagó un porcentaje mínimo de coaseguro porque también en el hospital ahí teníamos convenio. Y fue una cuenta esa sí fue una cuenta de más de 900,000 pesos. Ah, su mecha, pues ¿qué le pusieron? Pues, ¿Oro? Fractura. No mames, güey. Estuvo hospitalizada pero después de la fractura. A eso iba. Sí. Es muy importante lo que mencionaste, que si tú te fracturaste el pie, la rodilla, la tibia, el peroné, los dedos de los pies, lo que quieras, el seguro te cubre ya la cirugía que llegaste a necesitar, dependiendo tu caso, y te sigue cubriendo post cirugía, las terapias, lo que llegas a ocupar tú del siniestro, que ya te está cubriendo. Así es. Es muy interesante. Eso, todo lo que se ha derivado del mismo siniestro está cubierto. Así es. Entonces, bueno, esa cobertura deducible 0 por accidente es una cobertura que también es bien importante que la revisen, que tengan esa cobertura. Tiene diferentes nombres en diferentes aseguradoras, pero casi siempre se llama de una manera similar, se entiende, que es el deducible 0 por accidente. Okay. Entonces, siempre y cuando tú tengas un accidente que sobrepase los 2,000 pesos. Y al igual que dejen en claro, digamos, que uno pensamos que es accidente, cosas que no son accidentes. Podría. Un evento fortuito. Eso. Es un accidente, o sea, algo que no está planeado. Si no es una condición, si no es una enfermedad, seguramente es un accidente. Entonces, es importante saber esas diferencias, ¿no? El deducible es para enfermedades, el deducible 0 por accidente, que es una cobertura adicional, te va a apoyar siempre y cuando ese accidente sobrepase los 2,000 pesos, dependiendo de la aseguradora, puede ser más o menos, pero pasando ese monto, que por ponerte un ejemplo mínimo, te fracturas el brazo, te caes, pues ya nada más en la consulta, en la radiografía, ya son unos 2,500 pesos. Entonces ahí ya no pagas absolutamente nada, pagas el coaseguro del 10% de los 2,500 pesos, 250 pesos. Eso es lo que pagarías en un accidente mínimo, por ejemplo. Okay. ¿Y por qué está bien? Porque si no tuvieras esa cobertura deducible 0 por accidente y tienes tu deducible por enfermedad o tu deducible de póliza, esos 2,500 pesos vas a tenerlos que pagar de tu bolsa porque no llegan al deducible normal. Sí, entiendo. Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Okay. Es una cobertura muy, muy importante. Volviendo al tema de otro caso que tuvimos de una persona que no declaró preexistencia.
¿Qué significa cuando no declaras una preexistencia? Que tú ya tienes una situación médica, ya tienes un diagnóstico médico. ¿Qué puede ser qué? Por decir hipertensión, por decir diabetes, por decir cualquier enfermedad. Oye, yo ya tengo una enfermedad, yo ya tengo una cirugía de tal cosa, yo ya tuve un accidente O de sea, tal que cosa. es omitir cosas Omitir cosas antes de comprar, en el momento que estás contratando el seguro. Ok. O sea, yo como agente, Ok, yo sí, te sí, pregunto, oye, ¿has tenido- Iván, ¿tienes, sí. ¿tienes una enfermedad actualmente? Ok. No, Y no tengo yo nada. omito. Y digamos que tienes diabetes, por decir Ok, algo, ok. y no me lo dices. Ujú. No, no estoy bien. Ah, bueno, ok. ¿Has tenido alguna cirugía? Y no sé, ¿Te ha tocado el caso? sí. Por ejemplo, este señor, él omite que tenía hipertensión, no me lo menciona. Y resulta que a los 2 años de contratar póliza, le da un derrame cerebral. Vayas a atender, claro que sí, se va de urgencia. Y al momento de la primera respuesta de la aseguradora, cuando metimos los documentos, pues resulta que el médico indicó en el informe médico que esta persona tenía. Porque hace cuenta que en el informe médico, cuando tú vas a solicitar una programación de cirugía o cuando vas a indicar que quieres un reembolso, en el informe médico se tiene que detallar todo lo que sucedió. Y el doctor, con su lenguaje médico, explica si fue un accidente, explica si es una condición, explica si es una enfermedad y si viene derivada de otra cosa, si es una enfermedad congénita, si es adquirida, si es, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el informe médico, el doctor indica que esta persona tenía antecedentes de hipertensión desde hace más de 10 años. A la madre. Y la póliza tenía 3 años de contratada. Y también el médico en el informe indica que ese derrame cerebral fue debido y derivado de la hipertensión. Entonces, la aseguradora, ¿qué es lo que hace? Ok, el médico está diciendo que tú tienes una preexistencia que no me Ok. declaraste. Sí, lo evidencian. Por lo tanto, tu póliza queda cancelada y no te voy a cubrir este siniestro. Así tenga los años que tengas. Si tú tienes una preexistencia antes de contratar la póliza y no lo dices y llega a tronar una situación derivada de esa preexistencia, te pueden cancelar la póliza o te pueden dejar viva la póliza pero te van a negar el siniestro o incluso te pudieran hacer un proceso legal porque estás intentando hacer fraude. Okay. Entonces es algo muy delicado el no declarar esa preexistencia. No, lo que te decía, no hay un límite de decir, es que ya 5 años, No te debería 10 decir, años. pero en las pólizas de vida, sí. Y depende de la aseguradora también. Todas tienen sus propias reglas, pero más o menos se comparte una pauta. Por ejemplo, en pólizas de vida existe una cláusula que es la cláusula de indisputabilidad. Si se omitió una preexistencia pasando los 2 años, la aseguradora ya no puede negarte un siniestro si fue derivado de esa preexistencia. Okay. Hablando en vida, por ejemplo. En gastos médicos mayores, si la aseguradora se da cuenta que tú tenías esta preexistencia porque el doctor lo indica o porque en la base de datos sale que tú ya estuviste hospitalizado antes de las fechas, pues se dan cuenta, o sea, no hay gente que se sale con la suya, pero el deber ser es que tú se lo externes a tu agente. Claro, totalmente. Mira, totalmente. Algo que a mí me gusta decirle a mis asegurados cuando estamos en una presentación es que así como le cuentas todo a tu abogado y le cuentas todo a tu médico, cuéntale todo a tu agente. Porque entre más información yo tenga real, te puedo dar un apoyo real o te puedo dar una asesoría real.
Si tú por miedo, por vergüenza, por quererle ganar al seguro, omites algo y yo simplemente desconozco esa información, no voy a tener manera de apoyarte. Así es, o sea, ahora sí que ¿cómo te ayudo, hijito? Ayúdame a ayudarte, ¿no? Así es. Entonces, lamentablemente pasó así con esta persona que tenía esta preexistencia, no la declaró, se le negó el siniestro. No, pues que ahora sí que, digo, no sé si fue con alevosía el omitir. Seguramente no. Quiero pensar que no. Porque, mira, por ejemplo, es que también hay de casos a casos. La hipertensión a veces está diagnosticada, a veces está controlada, a veces tienes hipertensión y no lo sabes. Eso principalmente. Eso, pero ahí- como tú dices, o sea, si ya un doctor te está haciendo un informe en el cual, ay, viniste hace 5 años porque... pues, Exactamente. O sea, si tú realmente no sabías que tenías hipertensión y no lo declaras, pues la aseguradora no te va a decir que lo estás haciendo con dolo. ajá, sí. Pero si hay algún antecedente y no lo declaras, pues, ¿cómo no? O sea, ayúdame a ayudarte. Así es. Entonces, es importante que le platiquen a su agente si han Todo, tenido todo. preexistencia, Sí, si sí, tienen sí. alguna condición, Ujú. si tienen por más mínimo que sea, oye, no sé, me operé los ojos hace 20 años. Menciónalo. Puede ser que no tenga relevancia, pero es importante mencionarlo. Por Ahora, ejemplo, yo que uso lentes y me quiero operar, bueno, no es muy cara la operación, ¿verdad? mira, y hay otro tema. Todo lo que son cuestiones de la vista, cuestiones dentales, hay coberturas básicas que contemplan procedimientos básicos. Pero para todas las aseguradoras, la cuestión de la vista, la cuestión dental se le podría decir que es como un desgaste natural del cuerpo. Ok. Por lo tanto, no hay coberturas tan fuertes, Ok. a menos que lo contrates como coberturas adicionales. Ujú. Volviendo a un ejemplo, por ejemplo, con los carros. Un seguro de carro no te va a cubrir un mantenimiento del vehículo. Te va a cubrir colisión. Sí, no te va a cubrir las llantas gastadas, ¿verdad? Porque ya las usaste mil viajes. Exactamente. ¿Por qué? Pues es el desgaste natural de Ajá, sí, de sí, la sí. vida Sí, te entiendo. útil del vehículo, ¿no? Igual en el cuerpo humano. Entonces, contestando tu pregunta, ¿podrías utilizar el seguro para operarte los ojos? Depende. Depende de la cobertura, depende del procedimiento. Ok, perfecto. Y esa es otra cosa. O sea, cada caso es único. Cada caso tiene sus propias reglas. No, y aparte, bueno, yo te menciono la vista Ujú. por cegatón, o sea, no es lo mismo que digas, traes desprendimiento de retina a que quiera hacer yo por no usar gafas, ¿verdad? Exactamente. Esa es otra cosa. Las cirugías estéticas no están cubiertas en ninguna aseguradora. Pero existe una cobertura que te puede ayudar si llegas a tener una situación en donde tu vida está en riesgo derivado de una cobertura de gastos médicos no cubierta. Como qué ejemplo. Digamos que te pusiste boobies. Eso no está cubierto. Pero tú tienes una cobertura que se llama complicaciones por gastos médicos no cubiertos. Es una cobertura adicional. Entonces digamos que tú te operaste hace 3 años y de repente, no sé, hay un desgarre, hay una hemorragia, tu vida está en riesgo, Complicación. hay una complicación que está derivada de la un gasto cirugía. médico que no estuvo cubierto. Ok. Pero esa ya entendí, ya te complicación- entendí. Esa complicación pone en riesgo tu vida hoy. Si tú tienes esa cobertura adicional, te saca del problema, te estabilizan. Ok. Pero si no Y pone en riesgo salimos. tu vida. Si no pone en riesgo tu vida, ¿no? Ok. Tiene que ser algo Tiene que estar en riesgo tu vida. más, Así de es. más nivel. Pues Hay de coberturas a coberturas. Te digo, todo depende de las necesidades únicas de cada quien. generalmente, Leo, voy a seguir yendo a Leo de invitado, para que nos siga hablando de más, seguros y este tipo de tips, por ejemplo, como ahora nos los ha mencionado, este tipo de información. Generalmente, Leo, trato yo de darles un mensaje a la gente que nos ve. Hoy quiero que seas tú, como agente de seguros, quien se los dé hablando de este tema. Bueno, pues primero que nada,
Si no tienen un seguro, considérenlo. Consideren un seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de auto, seguro de hogar, principalmente. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por las personas a quien aman. Y si no tienen a nadie, porque me ha tocado el caso incluso que me dicen, oye, pues es que yo no tengo hijos, no tengo pareja, no tengo papás, nada. ¿Para qué quiero yo un seguro de vida? ¿A quién se lo voy a dejar? Bueno, piensa en tu yo viejito. Tú vas a querer de grande tener una vida, una calidad de vida digna. Vas a querer estar cubierto en caso de una situación de invalidez. Por ejemplo, imagínate que no tienes hijos, no tienes pareja, no tienes papás, no tienes hermanos, estás solo en el mundo y tienes una situación de invalidez. ¿Quién te va a cuidar? Entonces, hay coberturas de invalidez en donde también te dan una suma asegurada muy buena. Ok. Si llegas a tener una situación grave, en donde estés con vida, pero ya no puedas seguir trabajando, por ejemplo. Entonces, mi mensaje es, si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por las personas que aman, y si tampoco, háganlo por los demás, porque somos responsables de nuestros actos. Por ejemplo, en un seguro de auto, está difícil, está cañón, cuando el responsable no tiene seguro. Y aquí en México es muy dado que, pues, ni modo, no tenía seguro el responsable y, pues, ya yo pago mi propio deducible, yo me arreglo a ver cómo le hago. Sí, muy. Porque, pues, ya no lo quiero demandar. Es porque muy normal, sí, te metes en pedos. ¿De qué manera lo ayudas? Pues yo pago lo mío, o sea. Entonces, el mensaje es, asegúrense. Los seguros son una herramienta muy útil para nuestra vida. Claro, yo creo que es esencial. Digo, oye, ¿quién mejor que Leo para darles este mensaje a todos ustedes? De que, y siempre estoy utilizando esta palabra últimamente, ahora sí que sin quererla utilizar, me está saliendo en las sesiones, que normalicemos tener un segurito. Así es. Ya Leo les dijo, podemos ajustarse, pues se puede ajustar a su alcance, ¿no? O sea, el decir, hasta que ustedes hablen con un asesor, él les va a hablar de amplitud, de cobertura y todo este tipo de cosas, y obviamente de lo que se tiene que pagar. Pero creo que después del mensaje de Leo, ya les diría yo, normalicemos esto, porque al fin y al cabo, a quien estamos protegiendo son nuestros seres queridos. Así o sea, es. ya si yo me compro un seguro de vida, pues es un seguro que obviamente no voy a disfrutar yo, pero voy a dejar a alguien protegido. Y puede ser que sí lo disfrutes. Existen seguros de vida que los puedes dejar como herencia, o seguros de vida con ahorro, Ok. que los puedes utilizar para ti mismo. Ese pedo está chingón, pero incluso con intereses. eso va a ser en otro programa, Cuando porque gustes. eso que acaba de mencionar, igual ya lo había escuchado yo, creo que me lo platicaron de, tienes un seguro de vida, si no lo llegas a utilizar cierto tiempo, es como que te dan el reembolso, el ahorro. Existen los que son dotales, que al terminar el plazo de pago se te da la lana, estuviste asegurado gratis, digamos. Y existen Con los planes madre. que son vitalicios, Con madre. que estás asegurado hasta los 99 años de edad. Y en el transcurso de ese tiempo, si tú decides cambiar tu estrategia, si quieres sacar el dinero, Lo puedes hacerlo. Hombre, qué chingón. Pero o eso, puedes dejarlo como herencia. pero eso va a ser en otro programa. Así es. El día de hoy, muchas gracias por haber gracias venido, a ti. Leo. Y vean este tipo de contenido que estamos haciéndolo. Platicaba con Leo afuera de cámaras y está muy motivado por esto. Y qué más que siendo comunicólogo, Leo, háblales de cómo te pueden contactar. Claro que sí. Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok. @Seguros Leonel Ramos. Y mi campaña es #TeAseguramos. Te aseguro. Igual me pueden mandar un mensajito, pueden contactar a Iván y los contacta conmigo. Puedo darles una asesoría sin ningún compromiso, puedo revisar algunas pólizas que ya tengan, si quieren que veamos qué es exactamente lo que tienen, o si quieren contratar algo nuevo, con todo gusto les puedo apoyar. Muchísimas gracias, Leo. No, muchas por gracias esta a ti. sesión y te vamos a seguir teniendo aquí. Muchísimas gracias, muy halagado de estar aquí en tu No, hombre, programa. vamos a disfrutar estas pláticas más seguido. Gracias por tu tiempo también. No, hombre, gracias a todos ustedes que nos siguen compartiendo también, que siguen ahí con la interacción y el like en nuestras páginas, en YouTube y en Facebook. Síganos apoyando, síganos motivando a seguir adelante.
Esto fue Sesión a la Carta y muchas gracias, mi Leo. Muchas gracias, Nos Iván. vemos en otro video, Rosita. Hasta Sí, luego. será. Hasta luego.